Ok, vamos entonces a comenzar esta clase que es procesamiento y optimización de consultas, ¿ok? Bueno, chicos, fíjense que hasta ahora hemos visto, bueno, hemos visto muchas cosas de bases de datos, incluyendo la parte de implementación, ¿ok? Pero el tema es que una vez que uno diseña e implementa una base de datos y esa base de datos es un ambiente productivo, lo usual es que pues, los usuarios de las bases de datos realicen consultas, ¿ok? Estas consultas tienen distintos niveles de complejidad. Pueden ser consultas sencillas, por así decirlo, que no recuperan mayor cantidad de información y en pocos segundos pueden estar disponibles, así como pueden ser consultas muy complejas, que pueden demorar horas en dar respuesta, ¿ok? Si la consulta no está bien formulada, ¿ok? Normalmente la complejidad de las consultas depende de la cantidad de operadores que se utilicen, ¿ok? Siendo el operador join el más costoso a nivel de implementación, ¿ok? El más costoso para implementar, ¿no? Y para ejecutar también. Entonces, eh, básicamente, las consultas están expresadas en un lenguaje de alto nivel, que en el caso que estamos viendo, de bases de datos relacionales, generalmente las consultas están expresadas en SQL. ¿Ok? Una vez que uno tiene una consulta expresada en SQL, ¿ok? Para que esa consulta se pueda ejecutar, debe pasar por varias fases. ¿Ok? Que es lo usual, lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes hacen un programa en un lenguaje de programación compilado o interpretado, pues ustedes tienen que compilar su programa o interpretarlo para poderlo ejecutar. ¿Ok? Y con las consultas pasa algo similar. SQL tiene que ser procesado, la consulta en lenguaje SQL tiene que ser procesada para poder pues, determinar cuál es el orden de ejecución de esa consulta. ¿Ok? Entonces, la primera fase, o sea, hay más fases, pero en esencia, la primera fase, que es el análisis léxico, ¿ok? Está a cargo de un componente que se llama analizador léxico. Ese analizador léxico lo que hace es identificar los tokens o componentes léxicos del lenguaje en el texto de la consulta. Es decir, buscar las palabras claves del lenguaje. Select, from, where, los operadores booleanos, join, using, todas las palabras claves del lenguaje, el analizador léxico las identifica. ¿Okay? Luego el analizador sintáctico lo que hace es validar que la consulta esté bien formada, esté bien construida, esté en el orden que tiene que estar. Primero está el select, luego el from, luego el where y no en otro orden. ¿Okay? Está construida correctamente la consulta. ¿Okay? Eh, y el validador, una vez que se verifica que la consulta está bien construida, es decir, que cumple con las reglas sintácticas de SQL, entonces el validador lo que hace es verificar que todos los nombres de atributos y nombres de relación son válidos. ¿Okay? O sea, está todo bien escrito, hace referencia al esquema que hace referencia y pues todos los nombres de relaciones y atributos están correctos. ¿Okay? Si todas estas fases mmm, se realizan de manera exitosa, entonces se construye una representación interna de la consulta que se conoce con el nombre de árbol de consulta o query tree. ¿Okay? A partir de ese árbol, ¿okay? El sistema gestor de base de datos diseña cuál es la estrategia de ejecución para recuperar el resultado de la consulta. ¿Cómo es esto? Bueno, recuerden que cuando ustedes tienen un árbol, ustedes pueden hacer diversos recorridos de un árbol. ¿Okay? Si recuerdan de los algoritmos, ustedes pueden hacer un recorrido en preorden, en postorden, en inorden de un árbol. ¿Okay? Entonces, si tiene una consulta representada como un árbol, efectivamente ustedes pueden tener distintos órdenes de ejecución, distintos recorridos posibles de esos árboles.
¿Ok? Entonces, una consulta puede tener muchas estrategias de ejecución porque un mismo árbol lo puedo recorrer de múltiples maneras. ¿Ok? No es solo preorden, posorden e inorden, sino que puedo recorrer las ramas en distintos órdenes posibles. ¿Ok? Entonces, para un mismo árbol puedo tener diversas estrategias de ejecución. O sea, esos recorridos se corresponden con estrategias de ejecución. Entonces, seleccionar la mejor estrategia de ejecución es lo que se conoce como optimización de consultas. Eh, entonces, lo que estábamos hablando hace un rato de las metaheurísticas, ¿ok? Eh, María Laura está en la sala de espera, creo. La tienes que aceptar, Gabriel. Gabriel, ¿puede colocar a alguien más como administrador? No, es que yo creo que están entrando en la otra sala, profe. Ya les Ah, expliqué. Ok. Ok, bueno, listo. Gracias, Gabriel. Entonces, lo que estábamos comentando ahorita, las metaheurísticas. El problema de optimización de consultas, como tengo tantas estrategias de ejecución, pues tengo que ver cuál de esas es la mejor o, como les dice allí, una adecuada. ¿Ok? No siempre voy a poder garantizar la mejor, pero bueno, una que sea razonablemente buena. Es decir, que una consulta, en vez de estar esperando horas por una respuesta, pues por quizás minutos es una ganancia. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos los pasos que acabamos de ver. ¿Ok? Tenemos la consulta expresada en un lenguaje de alto nivel. Buenas noches, María Laura. Tenemos una consulta en un lenguaje de alto nivel, pasa por las fases de análisis léxico, que es lo que se llama scanning, análisis sintáctico, que es lo que se llama parsing, y validación, y eso me genera una forma intermedia de la consulta, que es el árbol asociado a la consulta. Ese árbol, pues, pasa por el optimizador de consulta, y el optimizador lo que hace es que genera un plan de ejecución, es decir, en qué orden se va a ejecutar ese árbol, ¿ok? Una vez que se tiene el orden de que se va a ejecutar el árbol, pues se genera el código ejecutable para ese plan de ejecución. ¿Ok? Y luego eso es lo que va al procesador de la consulta, pues procesa la consulta, la ejecuta y se obtiene el resultado. ¿Ok? Fíjense todos los pasos que hay detrás de hacer una consulta. Cualquier consulta que uno realice al gestor de base de datos, al sistema gestor de base de datos, pasa por estas etapas, ¿ok? O por estos pasos. Entonces, bueno, esto es lo que habíamos comentado. El optimizador de consultas genera un plan de ejecución. El generador de código, pues, produce un código para la ejecución de ese plan. Y el procesador de base de datos, pues, ejecuta ese código generado y produce el resultado de la consulta. ¿Ok? Fíjense que es similar a ejecutar un programa, ¿no? Solo que aquí el programa, pues, es un fragmento de código en SQL. ¿Ok? Entonces, el tema acá es que nosotros vimos los operadores, cuando vimos el modelo relacional, vimos los operadores del álgebra relacional, que eran el select, el project y el join. ¿Ok? El tema es que nosotros, cuando vimos el modelo relacional, lo vimos como un modelo lógico. ¿Ok? Pero esos operadores tienen una implementación física. ¿Ok? Esa implementación física no la hace uno. ¿Ok? Esa implementación física está dentro de los programas o componentes que constituyen el manejador de base de datos. Pero el manejador de base de datos tiene implementaciones físicas para los operadores del select,
del project y del join, entre otros. ¿Okay? Entonces, fíjense acá, dan pues 5 ejemplos para la implementación del operador select. Aquí tenemos 5 operaciones, todas son de selección. En la primera seleccionamos de la relación empleado aquel que cumpla con la condición que el número de seguridad social sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El segundo operador es sobre la relación departamento. Seleccionamos aquellos que el número de departamentos sea mayor que 5. En la operación 3, selecciona de empleados aquellos que el número del departamento sea 5. En la operación 4 de empleados, seleccionas aquellos que el número de departamento sea 5, el salario sea mayor que 30,000 y el sexo sea femenino. Y el operador 5, pues selecciona de la relación works on aquellos donde el número del empleado, el número de seguridad social del empleado, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el proyecto sea el número 10. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la operación de selección que se va a hacer, pues puedo tener distintas implementaciones físicas, ¿ok? Entonces, recuerden que el operador select básicamente lo que hace es buscar, ¿ok? Va a seleccionar en una tabla, pues tuplas de acuerdo a una cierta condición, ¿ok? Que puede ser una o un rango, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, pues tenemos varios métodos de búsqueda posible para implementar el operador select. ¿Ok? Entonces, pues la primera opción es la opción de fuerza bruta. Es decir, tengo la tabla y lo que hago es una búsqueda lineal en esa tabla. ¿Okay? Entonces recorro tupla por tupla, verificando cada tupla si cumple con la condición o no del select. ¿Okay? Ya sabemos que este esquema de fuerza bruta pues no es práctico si tenemos una relación que es grande. O sea, si tenemos una relación de, por ejemplo, 10 millones de tuplas, es decir, una tabla con 10 millones de filas, no tiene mucho sentido recorrer una por una si estoy buscando un empleado en particular. Por ejemplo, en el caso de la operación 1, donde el número de seguridad social es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy a hacer la búsqueda secuencial en 10 millones de tuplas, por decir algo, pues no tiene sentido. ¿Okay? La segunda opción que tenemos es búsqueda binaria. Sabemos que la búsqueda binaria la podemos utilizar si las tuplas están ordenadas. ¿Okay? Entonces, si las tuplas están ordenadas en el atributo en el cual estoy haciendo la búsqueda, por ejemplo, en el número de seguridad social, entonces, pues con la búsqueda binaria puedo hacer búsqueda binaria allí. ¿Okay? Piense que ahorita precisamente lo vimos, que si hacemos una búsqueda binaria, como es logarítmica, se reduce considerablemente el número de comparaciones para llegar a un determinado dato. ¿Okay? Y fíjense que las otras opciones involucran índices. ¿Okay? Podemos tener un índice primario para la recuperación de un registro. ¿Okay? En el caso de que sea una selección por condición de igualdad, ¿okay? Si tenemos una selección por condición de rango, ¿okay? Como por ejemplo la operación 2, donde tenemos que el número del departamento sea mayor que 5, eso es un rango. Entonces podemos tener un índice primario para recuperar varios registros. ¿Okay? Otra opción es tener un índice agrupado, ¿okay? O clustered para la recuperación de varios registros. Y la sexta posibilidad es tener un índice secundario. ¿Okay? Recuerden que los índices puedo tener un índice basado en árbol o un índice basado en hash. ¿Okay? Ahí no especifica cuál es. O sea,
tengo las dos opciones y la idea del índice es reducir los tiempos de búsqueda, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos estas opciones para el operador select, ¿ok? Desde fuerza bruta, que es lo más costoso, pasando por búsqueda binaria, donde se reduce la complejidad a logarítmico, a pasar por los índices, donde recuerden que los índices, como tenemos árboles que tienen un fan-out que es mayor a 2, pues igual es logarítmico, pero se reduce el orden del logaritmo porque la base es mayor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tenemos base 6 y tenemos 1.000.000 de registros de tuplas, ya sabemos que con 6 comparaciones podemos conseguir el valor. ¿Okay? No es lo mismo hacer 1.000.000 de comparaciones de una búsqueda lineal a hacer 6 comparaciones con un índice primario o secundario, ¿ok? Basado en árbol, ¿ok? Basado en hash, ya sabemos que es otro orden, ¿ok? Ajá, ¿preguntas hasta aquí? Que era el índice clúster. Ok, recordemos que los índices clústeres son aquellos que están, el orden de los elementos dentro del índice se corresponde con el orden de los datos en el archivo de datos. ¿Okay? O sea, el orden de las claves en el archivo de índices se corresponde con el orden de los datos en el archivo de datos. Y eso es lo que significa cluster. ¿Okay? Si eso no sucede, entonces es unclustered. ¿Okay? No está agrupado. Vale, o sea, cumple con cierto orden. Sí, sí, sí. Sí, el orden de las claves en el índice viene dado por el orden de los datos en el archivo de datos. ¿Okay? Eso es lo que Esos significa datos, cluster. esos datos se reordenan o ya vienen ordenados. Recuerda lo que vimos la clase pasada, que tenías distintas organizaciones de archivos, ¿ok? Donde podías tener un archivo desordenado, que era el heap file, o podías tener archivos ordenados, ¿ok? Luego vimos que el tema del archivo ordenado es que es costoso de mantener el orden, ¿ok? Porque cada vez que voy a insertar registros en un archivo ordenado, tengo que asegurarme de insertarlos en la posición correcta, ¿ok? Entonces, si bien el archivo ordenado trae ciertas ventajas, por ejemplo, que puedo usar búsqueda binaria, que los índices son clústeres, etcétera, también hay que tomar en cuenta que a la hora de actualizar ese archivo, pues hay que garantizar que se mantiene el orden. ¿Okay? Entonces, eso puede involucrar reordenar el archivo y es de datos, y eso implica reordenar el índice también. ¿Okay? Vale. Okay. No siempre que esté ordenado es necesariamente ventajoso. ¿Okay? ¿Ok? Para el operador join, ¿okay? Tenemos también distintas implementaciones posibles. ¿Okay? Las más conocidas son el nested loop join, que es el que se conoce como fuerza bruta. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el nested loop join? Por cada tupla, ¿okay? O por cada fila de la relación R, recorro todas las de la relación S. ¿Okay? Entonces es la primera de la relación R contra todas las relaciones S, la segunda fila de la relación R contra todas las filas de la relación S, la tercera fila de la relación R contra todas las filas de la relación S. Ese es el enfoque de fuerza bruta o nested loop join. ¿Okay? Es la implementación más costosa, ¿okay? Pero también es la más intuitiva, ¿no?
Luego tenemos el Nested Loop Join basado en índices, ¿ok? Donde básicamente lo que tenemos es un índice, ¿ok? Que permite la recuperación de las tuplas que coinciden, ¿ok? Para ello el índice tiene que estar definido sobre los atributos en los cuales estoy haciendo el join, en este caso A y B, ¿ok? A es un atributo de la relación R, B es un atributo de la relación S, entonces sobre esos dos atributos es que se define el índice, ¿ok? Para que sea, para utilizar el índice para hacer el match, ¿ok? ¿Cuáles son los registros que coinciden? ¿Ok? Se utiliza el índice para esa operación, ¿ok? Entonces, claro, esto permite reducir los tiempos de búsqueda porque en vez de hacer una búsqueda exhaustiva, utilizo el índice para recuperar las claves o los valores coincidentes para ambos atributos. ¿Okay? ¿Cómo se ordena ese índice? O sea, para que coincidan. Más bien, habrá casos que la tabla de una será mucho más grande que la tabla de otra, ¿no? Claro, pero fíjate, el atributo, si defines el índice sobre el atributo A en la relación R, ponte, vamos a poner el caso más intuitivo, ponte que sea un árbol, ¿ok? Y defines otro índice sobre el atributo B, ponte que también sea un árbol, ¿ok? ¿Cómo busco los valores que coinciden? Haciendo el recorrido, ¿ok? Desde del valor actual en A, ¿ok? Que lo que hago es el recorrido desde la raíz hasta la hoja que contiene A. Busco B, ¿ok? Entonces para ello lo que hago es que busco hago el recorrido desde la raíz hasta el valor que corresponde en B y hago la comparación si coincide o no, ¿ok? Entonces, claro, eso te reduce en orden logarítmico el número de comparaciones, ¿ok? Y luego los índices, en este caso, no necesariamente tendrían que estar ordenados. O sea, lo que se está aprovechando es la estructura del índice sobre el atributo para disminuir el número de comparaciones que hay que hacer en la condición. ¿Okay? No. Luego tenemos la tercera implementación, que es el sort, merge, join. ¿Okay? Pues no sé si ustedes recuerdan cuando vieron los algoritmos de ordenamiento en algoritmos, que había uno que se llamaba merge sort. ¿Okay? Ese merge sort es un algoritmo de ordenamiento que está diseñado específicamente para ordenar archivos, ¿ok? O sea, la mayoría de los algoritmos de ordenamiento que ustedes vieron, quicksort, burbuja, inserción, esos algoritmos de ordenamiento generalmente funcionan en memoria principal. El merge sort está diseñado específicamente para trabajar y ordenar archivos en disco. Claro, archivos con estructura para una base de datos, ¿ok? Entonces, con ese diseño en mente, el merge sort, recuerden que es un algoritmo que su complejidad es n logaritmo de n, ¿ok? Es decir, es un algoritmo de ordenamiento que es óptimo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el tema con el merge, con el sort merge join? Bueno, la clave está en ordenar las relaciones R y S utilizando el algoritmo de merge sort para ello, ¿okay? Porque es un algoritmo que está diseñado para ordenar en memoria secundaria, ¿ok? Y una vez que los archivos están ordenados, o sea que R y S están ordenadas, pues se hace o se ejecuta el operador del join, ¿ok? Sabiendo que como están ordenados, podemos utilizar algoritmos como búsqueda binaria, que es logarítmica, o podemos, si hay un índice definido sobre el archivo, utilizar alguno de los índices, ¿ok?
Fíjense que esto reduce la complejidad considerablemente, claro, sabiendo que hay un costo de preprocesamiento que es ordenar R y ordenar S antes de ejecutar el join. La cosa es que el ordenamiento se hace una sola vez, ¿ok? Es decir, si es un join frecuente, el que se está haciendo, ya las siguientes veces que se vaya a hacer la operación, ya los archivos están ordenados, se ordenan una sola vez. O sea, ese precio, ese costo se paga una sola vez, el costo de ordenar, ¿ok? Pero el costo de consultar se paga múltiples veces. Entonces, si es una consulta que se ejecuta con frecuencia, entonces ya sabemos que se ordenan una sola vez y ya después es solamente recuperar los datos de archivos que están ordenados. Muy bien. Esa forma de ordenar los datos mediante árboles o una merge sería más óptimo en base de datos que no se actualicen, vamos a decir, constantemente, tipo una vez al mes, que si cada 15 días, una vez, más o menos. Sí, porque, o sea, la frecuencia de actualización, lo que pasa es que, claro, eso se ve en cursos de administración de bases de datos, ¿ok? Cuando tú vas a hacer una actualización en una base de datos, no siempre es que voy a hacer un insert y entonces cada vez que hago un insert, inmediatamente se hace en la base de datos. Generalmente no funciona de esa manera, ¿ok? Usualmente uno lo que hace, o los manejadores lo que hacen, es que acumulan las inserciones para luego hacerlas por lotes. Vamos a suponer que uno como administrador define que el tamaño del lote es 1000, ¿ok? Entonces, cada 1000 inserciones es que esas actualizaciones se van a hacer efectivas en la base de datos, ¿ok? Entonces, cuando se cumpla ese número de lote que uno haya definido, es cuando pum, se modifica la base de datos. Y esa frecuencia de actualización, bueno, dependerá de qué tan crítica sea la operación. De repente es cada 15 días o una vez al mes. De repente se hace con frecuencia y es que todos los días se hace. O sea, depende de la operación que se esté realizando. ¿Ok? Entonces, o sea, de repente es una relación que es transaccional. Una relación transaccional es aquella que te registra transacciones. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de una base de datos bancaria, mira, transferencias bancarias y operaciones de pago móvil. ¿Ustedes tienen la idea de cuántas operaciones de pago móvil y de transferencias bancarias no se harán en un día en un solo banco? Por ejemplo, en el Banco de Venezuela. Entonces, de repente uno dice, mira, 1 millón, y es probablemente que son más. Entonces, si uno dice que el tamaño del lote es de 10 millones, entonces cuando se hagan 10 millones de operaciones bancarias, es que eso se inserta efectivamente en la base de datos. ¿Okay? Entonces, la frecuencia de actualización de la base de datos me la va a dar, bueno, cada vez que se completen 10 millones de operaciones bancarias. ¿Okay? Pero bueno, esos son parámetros que depende de la base de datos, depende de qué tan críticos sean los datos, o sea, son cosas que debe hacer el administrador de la base de datos. ¿Okay? Definir cada cuánto tiempo se van a hacer las actualizaciones en la base de datos. ¿Okay? Entonces, si está ordenada la base de datos, ya sabemos que, o sea, si está ordenada por lo que sea, por fecha, por monto, por cédula, por ID, entonces ya sabemos que hay un costo de insertar en orden. Pero como ese costo se paga cada cierto tiempo, entonces uno como administrador prefiere, bueno, mantengo el archivo ordenado, pero bueno, eso se va a actualizar, qué sé yo, una vez a la semana. Entonces se paga el precio, ya está listo. O mira, no, esto es crítico, esto se va a hacer todos los días, pues no vale la pena. Entonces son cosas que uno tiene que como administrador decidir qué es lo mejor para el mantenimiento del sistema gestor de base de datos, ¿ok?
y de la base de datos que está allí almacenada. ¿Ok? Porque también hay que pensar otra cosa. ¿Qué pasa si hay fallas? Ahorita con el tema de los apagones, ¿qué pasa si hay una falla eléctrica? ¿Ok? Y no tengo respaldo de batería, por decir algo, ¿no? Entonces, la administración de bases de datos en estos países es compleja, porque añade factores adicionales. Bueno, me extendí y no sé si te respondí la pregunta, Samuel. No, sí, complacido. ¿Sí? Ok. Hay un cuarto método que es el de hash join, ¿ok? Que lo que hace básicamente es cargar las relaciones R y S en diccionarios, ¿okay? En hash, en tablas de hash, ¿ok? Y luego utilizar la estructura del hash para hacer el join, ¿ok? Esto me reduce la complejidad lineal, ¿ok? Porque eh, hacer una consulta en un diccionario a través de la función de hash tienen una complejidad que tiende a ser constante, ¿ok? Porque fíjense, uno lo que hace es, quiero saber si un valor está en una tabla de hash, lo paso por la función de hash y eso me va a llevar al bucket donde está la clave, si es que está, y luego hago un recorrido de las claves que están en ese bucket, ¿ok? Generalmente los buckets son de tamaño constante y bueno, por eso es que se estima que recuperar una clave de una tabla de hash es constante. Pero como en el join voy a recuperar varias claves, bueno, entonces se estima pues que el comportamiento es lineal en ese caso. ¿Ok? Entonces estas son como que las 4 alternativas más frecuentes para implementar el operador join. Es decir, estos son como que los operadores físicos que están disponibles para implementar el join en la mayoría de los sistemas gestores de base de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, el manejador decide cuando se consigue con un operador join, cuál operador físico utiliza, ¿ok? Y eso depende, pues, por ejemplo, del tamaño de las relaciones. Si son relaciones pequeñas, entonces, ¿para qué me voy a complicar? Hago un loop join y ya. Si son relaciones grandes y tengo índices, bueno, utilizo un loop join basado en índices. Si son si es una operación que voy a hacer con frecuencia, una consulta frecuente, pues los ordeno y a través del sort merge join resuelvo. O sea, el manejador, de acuerdo al tipo de operación, decide cuál operador físico utiliza, al igual que como pasaba con el select, ¿ok? Dependiendo del tipo de selección, pues se escoge cuál es el operador físico más conveniente, ¿ok? Y en cuanto al operador project, ¿ok? Fíjense, recordemos que el operador project, pues era sobre una relación, recuperar ciertos atributos, ¿ok? Entonces, bueno, allí lo que hay que decidir, o sí decidir, el manejador lo que tiene que ver es si en esa lista de atributos que va a recuperar está la clave primaria o no está. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si está la clave primaria, pues no hay mucho que hacer, porque en el resultado de la operación voy a tener el mismo número de filas que en la relación original. ¿Ok? Pero si en la lista de atributos no está la clave primaria, podría haber duplicados. ¿Ok? Y entonces quizás es necesario eliminar las tuplas duplicadas en el resultado si viene la palabra distinct por allí en la consulta. ¿Ok? Entonces, bueno, para eliminar las tuplas duplicadas, bueno, podríamos ordenar el resultado y al ordenar el resultado, las tuplas que sean iguales van a estar consecutivas, ¿ok? O sea, las repeticiones van a estar consecutivas y lo que hago es que me quedo con una sola de ellas, ¿ok? O puedo utilizar hashing y cuando utilice un hashing, las tuplas duplicadas van a quedar en el mismo bucket. Entonces, cuando pues tengan dos claves que caigan en el mismo bucket, es porque es la misma,
perdón, dos atributos que quedan en el mismo bucket se trata del mismo, de la misma tupla y pues la elimino. ¿Ok? Entonces, ese es el tema con el project. Saber si en la lista de atributos que se va a proyectar está la clave primaria o no. Si está la clave primaria, pues no hay problema. ¿Okay? Porque sencillamente se procesan las tuplas tal cual está. Si no está la clave primaria, pues podría ser necesario eliminar duplicados. ¿Cómo elimino duplicados? Pues ordeno el resultado, es una opción, y los elementos repetidos van a estar de manera consecutiva, ¿ok? O utilizo hash, ¿ok? Y pues aquellas tuplas duplicadas van a tener el mismo valor para la función de hash, y en ese caso las puedo descartar, ¿ok? En cuanto a las demás operaciones, por ejemplo, las de teoría de conjuntos, bueno, tenemos el producto cartesiano. Allí no hay mucho que hacer. La implementación del producto cartesiano es similar al nested loop join. ¿Ok? Porque el producto cartesiano genera todas las combinaciones posibles de dos relaciones. ¿Ok? Entonces, ni modo, hay que hacer fuerza bruta. La primera fila de R, combinarla con todas las filas de S. La segunda fila de R, combinarla con todas las filas de S. Y así sucesivamente hasta llegar a la última fila de R, combinarla con todas las filas de S. Ahí no hay muchas opciones, ¿ok? Por el tipo de operador. Y en cuanto a las operaciones de unión, intersección y diferencia, ya sabemos que tienen que ser relaciones compatibles, es decir, son relaciones que tienen el mismo número de atributos con los mismos dominios, ¿ok? Entonces, bueno, ahí lo que podemos hacer, digamos, para optimizar la operación, es ordenar las dos relaciones con respecto a los mismos atributos, ¿ok? O utilizar hashing para hacer las operaciones de conjuntos. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, sabiendo que los operadores lógicos tienen distintas implementaciones físicas, las cuales dependen exclusivamente del manejador de base de datos, ¿okay? O sea, los operadores físicos están allí, ¿no? O sea, el objetivo es que ustedes entiendan cómo funcionan, pero ustedes no van a tener que implementar un operador físico utilizando un sistema gestor de base de datos, al menos que estén extendiendo uno, ¿no? Por decir algo. Entonces, hay ciertas propiedades que permiten o que se utilizan en optimización de consultas. Estas propiedades se conocen con el nombre de heurísticas, que son, bueno, modificaciones que se pueden hacer, ¿ok? Para intentar optimizar una consulta, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos primero lo que es la cascada de select, ¿ok? Que aplica cuando tenemos el operador select y tenemos una condición compuesta a su vez por varias subcondiciones. Ahí está que es C1, AND, C2, AND, C3, AND, y así sucesivamente hasta la condición N. ¿Okay? O sea, tenemos una condición compuesta por varias subcondiciones separadas por el operador AND. ¿Okay? Y entonces en ese caso, y solamente en ese caso, se puede descomponer el select en varias operaciones de selección. ¿Ok? Donde hacemos un select con la condición N, un select con la condición N-1, y así sucesivamente hasta que llega un select con la condición 2 y finalmente un select con la condición 1. ¿Okay? Es decir, voy aplicando cada condición por separado. ¿Okay? Entonces, primero aplico la condición N, o sea, aplico el select con la condición N sobre la relación, eso me da un resultado, sobre ese resultado aplico el select con la condición N-1, eso me da otro resultado, y así sucesivamente voy hasta que puedo aplicar el select con la condición 2 y termino con el select y la condición 1.
Y eso es lo que se llama la cascada de select. ¿Okay? Voy aplicando los select en cascada. ¿Ok? Tenemos la conmutatividad del select, ¿ok? Donde, bueno, si tengo sobre la relación R, hago un select con la condición 2 y luego hago un select con la condición 1, eso es equivalente a que primero haga el select con la condición 1 y luego haga el select con la condición 2. ¿Ok? Tenemos la cascada de project, ¿ok? Donde fíjense que tenemos la relación R, proyectamos la lista de atributos N, luego la lista de atributos N-1 y así sucesivamente hasta que llego a la lista 2 y luego a la lista 1. Y fíjense que eso es equivalente a que solamente proyecte sobre la relación los atributos que están en la lista 1. ¿Eso por qué será? Así, que todo ese poco de projects al final es equivalente a que solamente proyecte los atributos de la lista 1. Porque al final lo único que se está proyectando es la lista 1, ¿no? Exacto. El que se aplica, el resultado, es el último que debería aplicarse. Muy bien, gracias Samuel. Al final, en el resultado, yo puedo tener ese poco de projects allí proyectando atributos, pero al final los atributos que van a estar en el resultado son los atributos que están en la lista 1. Por eso, aunque yo tenga una cascada de projects, los atributos que están en el resultado son los atributos que están en la lista 1. ¿Okay? Entonces, por eso es que está esta equivalencia aquí. ¿Okay? Tenemos la conmutatividad del select con el project, ¿ok? Donde me dice, bueno, yo tengo una relación R, aplicamos el operador de selección con una cierta condición C y proyectamos los atributos A1, A2 hasta AN. ¿Okay? Eso es equivalente a que primero haga la proyección de los atributos A1, A2, AN sobre la relación y después haga la selección, siempre y cuando en la condición del select solamente haya atributos que estén en la lista del project. ¿Okay? Eso solo se puede hacer si se cumple esa restricción. ¿Ok? Que en la condición del select solamente haya atributos que estén en la lista del project. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si en la condición hay un atributo, en la condición del select hay un atributo que no está en la lista del project, no lo puedo sacar de allí. ¿Okay? O sea, no puedo hacer la conmutatividad porque cuando vaya a aplicar la condición del select, voy a tener un atributo que no está en la lista del proyecto. Entonces, ¿cómo evalúo la condición si el atributo que necesito no está? Porque lo proyecté primero. ¿Okay? Entonces, por eso esta conmutatividad del select con el proyecto solamente se puede hacer si la condición del select incluye solamente atributos de la lista del project. Bueno, la heurística 5 lo que me dice es que el join y el producto cartesiano son conmutativos. ¿Ok? Es decir, que en principio dan el mismo resultado. Ojo, acá a nivel lógico dan el mismo resultado, ¿ok? Pero cuando uno va al operador, a la implementación física, los órdenes de las columnas van a estar invertidos, ¿no? O sea, porque en el primer caso van a estar primero los atributos de R y después de los de S, y en el segundo van a estar primero los de S y después los de R, ¿ok? Pero las tuplas son las mismas, ¿ok? Solo que los atributos van a estar en distinto orden, ¿ok? Por eso se habla de conmutatividad, ¿ok? Son las mismas tuplas, solo que van a estar los atributos en distinto orden, ¿ok?
¿En qué afectaría que estuviese en distinto orden, profe? Bueno, a nivel lógico, nada, no afecta en nada y por eso es que está como heurística de optimización acá. Pues a nivel físico lo que te puede afectar es que cuando vayas a visualizar la tabla, pues los atributos te aparezcan en un orden distinto al que tú esperabas, ¿no? Que de repente esperar los atributos en un cierto orden y te van a aparecer en otro. Pero solamente eso, ¿ok? Eh, a, a- a- a nivel físico no va a ir más allá de, de eso, ¿ok? Ya va, un segundito. Ok, tenemos la propiedad heurística 6, que es la conmutatividad del select con respecto al join y al producto cartesiano, donde pues lo que me dice es que si aplicamos el join de R con S y luego aplicamos la condición, ¿ok? Es lo mismo pues que aplique primero la condición sobre alguna de las dos relaciones y luego haga el join, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de primero aplicar la selección? Bueno, que recuerden que el operador de selección reduce el número de tuplas, ¿ok? Entonces, como reduce el número de tuplas, cuando vaya a hacer el join, hay que procesar menos tuplas o menos filas, que si hago primero el join y después hago el select, ¿ok? Entonces, por eso es que esa heurística se considera en los gestores de base de datos, ¿ok? Para reducir el número de tuplas a procesar, pues primero aplico el operador de selección en las relaciones involucradas y después hago el join. ¿Ok? Hacer un zoom aquí porque está como que pequeño. También, pues lo llaman conmutatividad del project con respecto al join, al producto cartesiano, ¿ok? Donde aplica más o menos el mismo principio, ¿ok? Si voy a hacer un join y después voy a proyectar atributos en una lista, bueno, puedo proyectar primero los atributos en las relaciones, en R y en S, y después aplico el join. ¿Qué es lo que se está buscando acá? Así como el select me disminuye el número de filas que voy a procesar, el project me disminuye el número de columnas que voy a procesar. Entonces, bueno, si primero disminuyo el número de columnas y después aplico el join, pues estoy manejando tuplas más pequeñas porque tienen menos columnas. ¿Okay? Y entonces eso podría mejorar el tiempo de respuesta. ¿Okay? La 8 lo que nos dice es que, uy, la unión y la intersección también son conmutativas. Es decir, A unión B es lo mismo que B unión A y A intersección B es lo mismo que B intersección A. ¿Okay? Y que los operadores de join, producto cartesiano, unión e intersección son asociativos. Es lo mismo decir R join S y después hacer join T
que hacer R join y después S join T. ¿Okay? O sea, el orden, pues, o sea, en cuanto a resultado, no cambia. Lo que se puede cambiar es el número de tuplas que estoy procesando. ¿Okay? De repente, cuando hago el de R primero, el R join S, proceso menos tuplas que primero hacer el join de S con T. ¿Okay? Entonces, es una cosa que se toma en cuenta cuando se está optimizando una consulta. O sea, el optimizador de consulta lo que busca en todo momento es disminuir el tamaño de los resultados intermedios. Bien sea disminuyendo el número de filas que va a procesar o el número de columnas que va a procesar. O sea, lo que siempre busca el optimizador de consulta es disminuir el tamaño de los resultados intermedios, ¿ok? Y por eso es que el optimizador utiliza estas heurísticas para la optimización de consulta. Bueno, también tenemos la conmutatividad del select con las operaciones de teoría de conjuntos, ¿ok? Donde, pues, si hacemos R unión S, R intersección S o R menos S y luego aplicamos la condición de selección, es equivalente a que primero aplique la condición a las relaciones a R y a S y luego haga la operación de unión, intersección o diferencia. ¿Okay? Nuevamente, lo que buscamos acá, aplicando primero el operador de selección, es disminuir el número de filas que se van a procesar antes de hacer la operación de unión, intersección o diferencia. Bueno, tenemos la conmutatividad del proyecto con respecto a la unión. ¿Okay? Donde, bueno, podemos hacer la unión de R con S y luego proyectar una lista de atributos. Y eso es equivalente a que proyecte los atributos de R, proyecte los atributos de S y luego haga la unión. ¿Ok? ¿Qué es lo que se busca acá? Disminuir el número de columnas a procesar. Nuevamente, eso me reduce el tamaño de los resultados intermedios. Y la otra heurística es si uno se consigue con un operador de producto cartesiano seguido de una operación de selección, ¿ok? Eso es equivalente a que uno haga un join entre esas dos relaciones con esa condición, ¿ok? La ventaja es que recuerden que el join tiene operadores físicos, ¿sí? Para escoger, ¿ok? Y la implementación es más eficiente que hacer el producto cartesiano, que es exhaustivo, y después hacer la selección. ¿Okay? Entonces, con estas heurísticas en mente, consideremos la siguiente consulta. Tenemos seleccionar de la relación empleado, pues seleccionamos el apellido, el last name, from employee E, works on W, project P, donde, where, el nombre del proyecto sea Aquarius, el número del proyecto en la relación P sea igual al número del proyecto en la relación W, en WorkZone, ¿ok? El número de seguridad social del empleado en la relación empleado sea igual a el número de seguridad social en WorkZone y la fecha de nacimiento del empleado sea mayor al 31 de diciembre de 1957. Entonces, dan esa consulta y lo que vamos a presentar a continuación es cómo se transforma esta consulta en otra más eficiente utilizando las heurísticas de optimización. Entonces, recordemos que esta consulta, esto está en SQL, recordemos que esto pasa por un análisis léxico, ¿ok? Un análisis sintáctico, una validación y se construye un árbol. ¿Okay?
Ese árbol que se construye es el árbol inicial de la consulta. Okay, fíjense que en este caso, el árbol inicial de la consulta es este. ¿Okay? En las hojas del árbol están las relaciones. Fíjense que las relaciones, ¿cuáles son las relaciones? Employee E, Works On y Project. Entonces en el árbol tenemos las relaciones en el mismo orden en el que están en la consulta. Employee, Works On y Project. ¿Okay? Fíjense que en la consulta, recuerden que la coma en SQL es producto cartesiano. Lo que me está diciendo es que hace el producto cartesiano de employee con works on y luego hace el producto cartesiano con project. Entonces, fíjense que en el árbol está primero el producto cartesiano de employee con works on y el resultado de eso se hace el producto cartesiano con project. Luego está la selección, ¿okay? Que es toda la condición del que está en la cláusula where, ¿ok? Y luego viene la proyección de last name, que es lo que está en la cláusula select. ¿Ok? Entonces, para esta consulta, una vez que pasa por las distintas fases de análisis léxico, sintáctico, validación, se construye un árbol inicial que se llama árbol canónico inicial. ¿Ok? Y ese árbol canónico inicial, para el caso de esta consulta, es este que está en esa figura. ¿Ok? Entonces, se ve cómo de la consulta se construye el árbol canónico inicial. ¿Ok? Se Profe, tengo coloca. una Ajá. disculpe, profe, Sí, 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 una adelante. pregunta. ¿Por qué se construyen primero las consultas que estamos internas en el árbol? ¿O es así como funciona en SQL? Eh, ¿cómo así que las consultas más internas en el árbol? Ya, dejen poner la consulta en SQL. Ajá, Ajá. por lo menos empieza primero desde where, luego va a la de arriba. No, perdón. Primero, colocas las hojas del árbol, ¿ok? Las hojas del árbol son las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones? Las que están en la cláusula from, ¿ok? Ok. Que son empleado, employee, works on y project, ¿ok? En el árbol se coloca en el mismo orden en el que aparecen en la cláusula from. ¿Ves? Primero está employee, luego works on y luego project. Entonces, Ok. la coma que está en la cláusula from en SQL es el producto cartesiano. ¿Ok? Entonces, ¿en qué orden va? Dice que primero es el producto cartesiano de employee con works on y después el producto cartesiano con project. Entonces, fíjate que acá en el árbol, primero va el producto cartesiano de employee con works on, ¿ok? Y luego el Ok. resultado de eso se hace el producto cartesiano con project, ¿ok? Luego se coloca la condición que está en la cláusula where, ¿ok? Toda esa condición que está allí se coloca aquí como con el operador de selección, ¿ok? Ok. Y luego se coloca el project que está en la cláusula select, ¿ok? ¿Cuál es el atributo que se va a proyectar? En este caso, last name. Entonces, bueno, se proyecta last name, que es lo que está en la raíz del árbol. ¿Ok? Ok, vale. Gracias, profe. No a la orden. Este es el árbol canónico inicial, ¿ok? Es decir, a partir de este árbol, ¿ok? Este es el árbol canónico inicial. Ahora esto hay que hacerle transformaciones para generar un árbol que sea más eficiente, ¿ok? Ajá, Samuel. ¿Se lee de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Se lee de arriba hacia abajo. Ahora, el orden que se ejecutan el producto no importa.
No debería Sí, importar. bueno, sí, o sea, importa a nivel físico, o sea, a nivel lógico no importa, porque el resultado es el mismo, pero a nivel físico importa por el número de tuplas que vas a procesar. Imagínate que Employee tengas 1 millón de empleados, una empresa grande. Tú vas a decir, pero ¿qué empresa tiene 1 millón de empleados? Bueno, los empleados públicos de Venezuela son 3.5 millones más o menos. Entonces, imagínate, tú tienes ahí en Employee 3.5 millones de empleados. ¿Okay? WorkZone puedes tener, pues, por cada empleado puedes tener hasta 2 empleos, ¿no? O sea que puedes tener hasta 7 millones allí. Entonces, imagínate tú el producto cartesiano de 3.5 millones por el WorkZone, ¿no? ¿Cuántos nos saldría allí? Entonces, no es lo mismo eso. Imagínate que en proyecto, pues hayan 5 proyectos nada más. Entonces, no es lo mismo en cuanto a número de tuplas que procesas, hacer un producto cartesiano de 1 millón por 5 a hacer un producto cartesiano de 1 millón por 3.5 millones, ¿okay? Por decir algo. ¿Ves? Entonces, a nivel lógico, el orden de los operadores es irrelevante, pero a nivel físico es muy importante por el número de tuplas que vas a procesar. ¿Ok? Y entonces precisamente el optimizador lo que busca es reducir el tamaño de los resultados intermedios. Y vamos a ver algunas cosas, algunas transformaciones que sobre este árbol canónico inicial, algunas transformaciones que va a hacer el optimizador de consultas para tratar de obtener un mejor árbol de ejecución. ¿Ok? Entonces, fíjense. Lo primero que uno tiene que hacer es tratar de mover en el árbol las operaciones select, lo que dice hacia abajo, o sea, lo más cerca posible de las hojas. ¿Por qué? Porque recuerden que el select lo que hace es seleccionar tuplas de una relación. ¿Cuáles tuplas seleccionan? Las que cumpla con la condición. ¿Okay? Entonces, fíjense que allí baja la condición select, donde la fecha de nacimiento es mayor al 31/12 de 1957. Fíjense que baja hasta la relación empleado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener todos los empleados como los tenemos en esta relación, acá, que tenemos todos los empleados, a tener solamente los empleados cuya fecha de nacimiento sea mayor que el 31 de diciembre de 1957. Deben ser menos. ¿Okay? Allí se está reduciendo el tamaño de los resultados intermedios porque son menos tuplas las que se van a considerar. Igual, fíjense que en Project se baja la condición del select project name igual a Aquarius. ¿Por qué? Porque seguramente de entre todos los proyectos probablemente haya uno solo que se llame Aquarius. ¿Okay? Entonces no es lo mismo procesar todos los proyectos a procesar uno solo. ¿Okay? Fíjense que ahí se está reduciendo el número de tuplas que se van a procesar. ¿Ok? Fíjense que otro select que baja es el que dice employee.essn igual a workson.ssn. Esa condición es la tercera, ¿okay? La que dice ESSN igual a SSN. ¿Okay? El ESSN es de employee y el ESSN es de works on. Entonces, fíjense que si se le baja, ¿ok? Justo después del producto cartesiano. ¿Ok? Y
el select de p-number igual a PNO queda encima del producto cartesiano superior. ¿Ok? Fíjense cómo la condición, esta condición que estaba acá de selects, donde tenía 4 condiciones, cómo se descompuso y se bajaron los select, se movieron las operaciones select lo más abajo posible en el árbol, lo más cerca posible de las hojas, lo más cerca posible del producto cartesiano. ¿Ok? Preguntas de esa primera transformación. Ajá, Samuel. ¿Cómo se le coloca el select a cada, bueno, sí, cómo se le selecciona el select, vale la redundancia, a cada relación? O sea, ¿cómo se diría, mira, este SCN va, esta comparación va aquí? O sea, y en lo del P-number también, o sea, el P-number pudo haber sido en cualquier otra parte. Fíjate que te lo dice la consulta. Vamos a volver acá. Fíjate que te lo dice la consulta. ¿Ok? P-name está en P, que es project. P-number está en P, que es de project. PNO está en W, que es de works on. ESSN está en E, que es de empleado. W.ssn, ¿ok? Es de works on. Y bdate está en empleado. Te lo dice la consulta. Vale. Claro, lo que pasa es que aquí cuando construyeron el árbol canónico inicial, no colocaron los nombres de las relaciones. ¿Okay? Debieron colocarlos para que fuese más fácil de ubicar, pues. Pero si no los colocan en el árbol canónico inicial, uno va a la consulta y en la consulta te va a decir qué atributos de cuál relación y entonces con eso te guías para saber a cuál relación se le va a colocar los select. Ok. ¿Ok? Sí. Fino. Entonces, fíjense ahora que el orden de las hojas en el árbol, fíjense que el orden cambió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá aplicamos primero el select más restrictivo. ¿Qué significa el select más restrictivo? El select más restrictivo es aquel, ¿okay?, que el resultado contiene menor cantidad de tuplas. ¿Okay? ¿Cuál es el select más restrictivo? Pues el select más restrictivo en este caso es aquel que dice que pname es igual a Aquarius. ¿Por qué? Porque uno lo que podría esperar es que haya un solo proyecto llamado Aquarius, ¿no? Asumiendo que los proyectos tienen un nombre clave, ¿no? Y que, por ejemplo, empleados cuya fecha de nacimiento sea mayor al 31/12/1957 pueden ser varios. Entonces uno podría esperar que el select aplicado a la relación project retorne menos tuplas que el select aplicado a empleado. ¿Ok? Entonces fíjense que cambió el orden de las hojas en el árbol. Fíjense cómo estaba el árbol. ¿Ok? Y básicamente se intercambiaron las hojas de project y employee. ¿Ok? Claro, al intercambiar las hojas de project y employee, cambian también los productos cartesianos. ¿Ok? Porque el producto cartesiano que está más a la izquierda involucra a project y works on,
Y el que está más a la derecha involucra al resultado del primer producto cartesiano con employee. ¿Okay? Fíjense que básicamente se intercambiaron los dos productos cartesianos. El que estaba más abajo subió y el que estaba arriba bajó. ¿Okay? ¿Lo ven? Porque el P-number es más restrictivo. En este caso, no es que sea más restrictivo, es que como intercambiaste la hoja del employee con la hoja de project, ¿ok? Se cambiaron. ¿Ves? Entonces ahora el producto cartesiano que te queda es de project con works on, ¿ok? Y entonces el producto cartesiano, el project con works on, ni modo, tiene que utilizar la condición de selección de p-number igual a PNO. ¿Ok? No puedes dejar el producto cartesiano que estaba con ESN igual a SSN porque esos no son atributos de project, son atributos de empleado. ¿Ok? Entonces, al intercambiar empleado con project, pues también fue necesario intercambiar los productos cartesianos para que se apliquen sobre los atributos correspondientes a las relaciones después del intercambio. ¿Ok? Entonces, fíjense, paso 1, bajar los select lo más que se pueda en el árbol. ¿Ok? Si es posible llegar al nivel de las hojas, mejor. Si no se puede, bueno, que queden cerca de los productos cartesianos. Luego, cambiar el orden de las hojas, ¿ok? Para que queden primero, es decir, más a la izquierda, los select más restrictivos, que son aquellos que devuelven la menor cantidad de tuplas. ¿Ok? Luego, se reemplazan las secuencias de select y producto cartesianos por el operador join. ¿Ok? Fíjense que este producto cartesiano que está entre project y workson, seguido de un select, p-number igual a PNO, es equivalente al join de p-number con PNO. Y este producto cartesiano que estaba más arriba, con la operación de selección ESSN igual a SSN, eso es equivalente a este join que está acá. ¿Ok? ¿Por qué se hace eso? Porque recuerden que el operador join, si bien es cierto que es costoso, es menos costoso que el producto cartesiano. ¿Ok? Y tengo operadores físicos que me permiten, tengo 4 operadores físicos por lo menos, que permiten de alguna manera reducir la complejidad de la operación de join frente a la de producto cartesiano, que es exhaustiva. ¿Ok? ¿Y qué otra mejora se puede hacer acá? ¿Ok? Bueno, cuando movimos las hojas, colocando los CL más restrictivos, estamos reduciendo el número de filas a procesar. Ahora podemos reducir el número de columnas a procesar. ¿Ok? Entonces, para ello, lo que hacemos es colocar los projects sobre las columnas que son relevantes para la consulta. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el caso de project, ¿cuál es la columna relevante para la consulta? El p-number. ¿Ok? Las demás columnas no se necesitan porque no van a estar en el resultado. ¿Ok? En Works On, ¿qué necesitamos? El número de seguridad social del empleado y el número del proyecto. ¿Ok? El del empleado se necesita
para hacer el join el join que está más arriba, ¿ok? El que dice join ESSN igual a SSN. Ese ESSN sale de works on. ¿Okay? Fíjense que de works on se proyecta y él sube, ¿ok? Se hace el join, ¿ok? De ese join que queda ahí se proyecta ese ESSN y ese es el que va finalmente al join más externo, que es el que sobre el cual se va a obtener el resultado final. Y fíjense que sobre employee, ¿cuáles son las columnas relevantes? SSN, que se necesita para el join, y last name, que es el que se utiliza para el project final. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este paso, lo que se hizo fue colocar projects en las hojas para mantener solamente aquellas columnas que son relevantes para el resultado de la consulta. Todo lo demás se excluye. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el tamaño de las tuplas que se están procesando. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo queda el árbol optimizado. ¿Okay? Y esto es solamente aplicando las heurísticas de optimización de consulta. ¿Okay? A esto todavía le falta, que es generar el plan de ejecución, pero eso ya es eso es a nivel físico, eso no, uno llega hasta aquí, esto es lo que esto que vimos hasta aquí es la optimización lógica, uno llega hasta aquí y ya de aquí viene la optimización física, que es la que hace el manejador. O sea, ya el manejador en este punto selecciona cuál es el operador físico más conveniente para el select, project y join. ¿Okay? Pero ya eso es responsabilidad del manejador. Uno puede, entre comillas, mejorar la consulta haciendo esta optimización lógica. Pero ya la optimización física, pues esa segunda fase le toca al manejador, ya uno no se involucra en esa parte. Uno puede entender qué es lo que está pasando en la optimización física, e inclusive hay opciones a nivel de administración. Hay un comando que se llama explain plan. Les coloco el comando en el chat. Hay un comando que se llama explain plan. Entonces, cuando uno envía una consulta y uno le pide el explain plan, el manejador te devuelve cuál es el plan físico que se va a ejecutar, incluyendo cuáles son los operadores físicos para cada operación. ¿Okay? Eso a manera de cultura general. Uy, no he visto tú la pregunta, Manuel Laura, disculpa, lo que pasa es que aquí no me avisa. Heurística es con el problema de la mochila. Sí, las heurísticas son técnicas que te permiten mejorar, ¿ok? Una determinada solución, ¿ok? Pero no te garantizan optimalidad, ¿ok? O sea, te garantizan, mira, si sigues estas heurísticas vas a obtener algo mejor, pero no necesariamente es el óptimo, y tampoco te dice qué tan cerca estás del óptimo. Suena como que algo chimbo, como que dice, ajá, no me estás diciendo si es el óptimo, tampoco me dices qué tan cerca estoy, pero las heurísticas empíricamente se ha demostrado que convergen en una solución y generalmente son buenas. ¿Okay? Por ejemplo, este árbol que estamos viendo acá es considerablemente mejor que el árbol inicial que teníamos. O sea, este árbol es mejor que este, ¿ok? Que era el árbol canónico inicial, ¿ok? ¿Ok? Ok. Vamos entonces
Vamos entonces a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos, este es otro esquema, es otra consulta. En SQL tenemos un select distinct, s.sname, from, ok, student S, attend A, lecture L, profesor P, ok, where s.sno es igual a a.asno. Ah, eso se lee como asno. No, 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 no. Así no se puede. Y a.alno es igual a l.no y l.lpno igual a p.pno y p.pname es igual a Sócrates. ¿Ok? Entonces vamos a descifrar qué son estos atributos. ¿Ok? S.sno debe ser el número del estudiante. A.asno pues debe ser el registro de asistencia que corresponde a ese estudiante. L.lno pues es el número que identifica a una clase. Y P.pno pues el número que identifica un profesor. ¿Okay? Entonces aquí básicamente lo que estamos es buscando los nombres de los estudiantes que asisten a las clases del profesor Sócrates. Dios, lo que pasa, ya lo leí, Samuel, lo que pasa es que en mi mente ya son 27 años, Samuel, mi mente asno está asociado con cierto personaje que extrajeron el 3 de enero de aquí. Ay, Entonces, bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a construir el paso 1, construir el árbol canónico inicial. ¿Ok? Recordemos, ¿cómo se construye el árbol canónico inicial? Las hojas son las relaciones de la consulta. ¿De dónde salen las relaciones de la consulta? De la cláusula from. Las hojas se colocan en el mismo orden en el que aparece en la cláusula from. Fíjense que primero está student, luego está attend, luego lecture y de último professor. Está en el mismo orden que la cláusula from. ¿Ok? Recordemos que las comas que están en la cláusula from significa producto cartesiano. ¿Ok? Y el producto cartesiano se colocan en el orden que están allí. Primero es el producto cartesiano de student con attend, luego el producto cartesiano del resultado de eso con lecture y luego el producto cartesiano del resultado de eso con professor. A continuación,
se coloca la condición, ¿ok? De la consulta. ¿Dónde está la condición de la consulta? En la cláusula where, ¿ok? Y se coloca la condición tal cual está en la cláusula where, en el mismo orden y todo, ¿ok? Y luego se coloca el atributo, la lista de atributos que se va a proyectar en el resultado. ¿De dónde se saca? De la cláusula select, que en este caso es el sname, y se coloca con el operador project que está allí. ¿Ok? Entonces, de esa manera construimos el árbol canónico inicial. ¿Ok? Y ese árbol canónico inicial es el que se va a transformar con las heurísticas. ¿Ok? Vamos a ver en qué orden, porque hay textos que aplican las heurísticas en un orden y en otro orden, ¿no? Vamos a ver qué orden llevan aquí. Ok, aquí hacen un paso adicional que es dividir la condición. Este paso no lo vimos en la consulta anterior, pero aquí sí lo consideran, que es dividir la condición que está en el select en sus componentes, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes? Bueno, SNO es igual a ASNO, ALNO igual a LNO, LPNO igual a PNO y PNAME igual a Sócrates. ¿Okay? Fíjense que lo que hace es colocar esto en cascada. ¿Ok? Recuerden que vimos en una de las heurísticas que si teníamos una condición separada por puros AND, podía colocarlo en cascada. Fíjense que cascada es colocar un select encima del otro en el árbol. ¿Okay? Este es un paso adicional. No lo vimos en el árbol anterior, pero aquí lo están considerando. No es necesario, ¿no? Pero si les facilita el entendimiento después de que los componentes, los select bajan, entonces se les hace más fácil tenerlos por separado para identificar cuáles son los que van a bajar, ¿ok? Entonces pueden dividir los predicados así como hicieron aquí. ¿Preguntas? Simplemente se descomponen al menos en este paso, los select. Sí, simplemente se descomponen los select en este paso. ¿Ok? Es un paso adicional que están haciendo aquí. Pero es válido, ¿no? Entonces, fíjense. Vayamos a proceder. Ajá. No, que es mejor ir por paso, porque cuando vayamos a proceder es ahí donde uno empieza. Ok. Entonces, fíjense que una vez que tienen los selects descompuestos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bajar los selects en el árbol. ¿Ok? Entonces, ¿cómo bajan los selects en el árbol? Vamos a ver cómo los bajaron aquí. Ok. La condición de selección SNO igual a ASNO la colocaron encima del producto cartesiano de student con atten. Fíjense que tiene sentido porque el atributo SNO es de student y el atributo ASNO es de attend. ¿Okay? Luego, la condición ALNO igual a LNO la colocaron encima del producto cartesiano siguiente, porque el atributo ALNO es de attend, ¿ok? Es decir, que estaría en el producto cartesiano de la izquierda, y el NO viene de lecture, ¿ok? Y la otra condición se quedó allá arriba, LPNO igual a PNO. LPNO viene de lecture y PNO viene de professor. Y la condición PNAME igual Sócrates la bajaron hasta la relación profesor.
Recuerden, después que bajamos las selecciones, el siguiente paso que vimos en el ejemplo pasado era quedarse con el select más restrictivo primero. Vamos a ver qué hicieron aquí. Ah, no, fíjense que aquí introducen los join. Válido. ¿Ok? Válido introducir los join y después intercambiar los orden de los select más restrictivos. ¿Ok? Fíjense que lo que hacen es la secuencia de select con producto cartesiano lo cambian por un join. Tenemos 3 de esos, ¿ok? Tenemos 3 productos cartesianos seguidos de un select. O sea que esos 3 productos cartesianos se van a transformar en 3 join, ¿ok? Join SNO igual a SNO, fíjense que se mantiene la condición. Join ALNO igual a LNO y join LPNO igual a PNO. Bueno, y me imagino que ahora sí van a reorganizar los join. Vamos a ver. Sí. Ahora, bueno, es colocar primero el select más restrictivo, ¿ok? Que fíjense que en este caso no hay mucho para donde agarrar, ¿no? Porque queda un solo select que es el de pname igual a Sócrates, ¿ok? En principio, uno esperaría que haya un solo profesor Sócrates, pero podría haber más de uno, ¿no? El nombre del profesor no creo que sea clave primaria, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense que se coloca esa hoja más a la izquierda y al mover esa hoja tenemos que reestructurar el árbol, ¿ok? Entonces, fíjense que en esa reestructuración, ¿cuál es el join que contiene a professor? Bueno, el join que dice LPNO es igual a PNO, ¿ok? Y ese join es entre professor y lecture, ¿ok? Luego el siguiente join es con attend, ¿ok? Porque el LNO sale de lecture, ¿ok? Y ALNO sale de attend. Y el join de cierre es con student, donde queda SNO es igual a ASNO. ASNO viene de attend y SNO viene de student. ¿Ok? Y bueno, fíjense que en este paso ya tenemos pues, el orden de la consulta. Y ahora lo que tenemos es que introducir las proyecciones, introducir los projects para dejar solamente los atributos que son relevantes para la consulta. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo introducen los projects. ¿Ok? Una vez que seleccionamos en Profesor aquel que pine es Sócrates, lo relevante para la consulta es el número del profesor, el PNO. ¿Ok? Entonces eso es lo que proyecto. De lecture, lo relevante es LPNO, porque se utiliza en el join, y el LNO, porque se utiliza en el join que está en el nivel de más arriba. ¿Okay? Entonces, por eso que proyecta esos dos atributos. ¿Okay? De attend,
fíjense que proyecta al ALNO porque se necesita para el join, que está inmediatamente arriba, y el ASNO, que lo necesita en el join final, donde dice SNO igual a SNO. Y en student proyecta SNO, que se necesita en el join, y el SName, que se necesita en el project del resultado. ¿Okay? Fíjense que lo que estamos haciendo es introducir la proyección para quedarse solamente con los atributos que son relevantes para el resultado de la consulta. ¿Okay? Y descartar todo lo demás. De hecho, fíjense que uno no conoce el esquema. Aquí no sabemos cuántos atributos tiene el profesor, ni cuántos tiene lecture, ni cuántos tiene attend, ni cuántos tiene student. O sea, no sabemos si student tiene teléfono, tiene dirección. No lo sabemos. Pero fíjense que como no son relevantes para la consulta, pues no importa que no conozcamos el esquema en este caso. O sea, podemos hacer la optimización sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto que estamos haciendo es lo que se le conoce con el nombre de optimización lógica de una consulta. Es algo que pueden hacer ustedes. ¿Ok? Ustedes escriben su consulta en SQL, construyen su árbol canónico y pueden hacer estas transformaciones. ¿Ok? Ya después que tienen este árbol optimizado, ¿ok? Pueden, o sea, ya después del árbol optimizado, viene lo que es la optimización física, ¿ok? Que el manejador es quien se encarga de hacer eso. ¿Cuál es el operador físico para el project? ¿Cuál es el operador físico para el select? ¿Cuál operador físico para el join? Y es el que se encarga de generar el plan de ejecución, que es el que finalmente se lleva al procesador de consultas para que ejecute y dé el resultado. ¿Okay? Todo esto es preprocesamiento de la consulta. ¿Okay? Y todo esto se hace antes de que la consulta se ejecute. ¿Okay? Lo que pasa es que, claro, esto ocurre en microsegundos, uno ni cuenta se da, ¿no? Pero todos estos pasos se hacen. Ustedes inclusive podrían, a partir de este árbol, podrían escribir en SQL cuál es la consulta que queda. ¿Okay? Y esa consulta se la dan al manejador y el manejador pues se encarga de hacer la ejecución correspondiente. ¿A qué se refiere con la consulta que queda? Ok. Fíjate que vamos con la rama izquierda del árbol. Okay, la que dice Project PNO, Select PName igual Sócrates sobre Profesor. Eso en SQL, sería select PNO from professor where pname es igual a Sócrates. ¿Ok? Entonces, esta sería como que la rama de la izquierda que está allí. ¿Ok? Fíjate que la rama del lecture sería select ¿qué? No veo. Select LPNO y LNO from lecture.
Y esta sería la segunda rama en SQL. Y luego sobre eso viene un project con un join, ¿no? Donde seleccionamos proyectamos, perdón, el LNO. Entonces eso sería select LNO from from, ajá, lo que está en la rama izquierda. Ajá, where, ¿cuál es la condición? LPNO igual a PNO. No sería. Ah, bueno, Así, ya era de otro. ok. Entonces fíjense que uno podría ir construyendo, dado el árbol optimizado, uno podría construir la consulta en SQL asociada con ese árbol, que seguramente es gigantesca, ¿ok? Pero su tiempo de ejecución es menor que el de la consulta original, ¿ok? Pero bueno, aquí lo interesante es optimización de consulta. Tenemos optimización lógica, que es esta que vimos, donde dada una consulta en SQL, construimos el árbol canónico inicial y ese árbol canónico inicial, aplicando heurística, los transformamos hasta un árbol optimizado. Y a partir de ese árbol optimizado, viene el proceso de optimización física, que es responsabilidad del manejador, ¿ok? Y entonces el manejador se encargará de, para cada uno de los operadores del árbol, escoger cuál es el operador físico más conveniente para la implementación. Y luego que ese plan físico está listo, eso va al procesador de consulta, lo ejecuta y da el resultado. ¿Ok? Ese es el resumen de lo que es la optimización de consultas como tal. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que ustedes sepan, dado una consulta, cómo construir el árbol canónico inicial y cómo transformar ese árbol canónico inicial en un árbol optimizado. ¿Ok? Y ya después, teniendo el árbol optimizado, pues el manejador se encarga de hacer la optimización física. ¿Ok? Claro, en cursos de administración de base de datos, el ejercicio se hace completo. ¿Ok? O sea, nosotros llegamos hasta aquí. Pero si estuviéramos en un curso de administración de base de datos, tendríamos que hacer el ejercicio completo. ¿En qué consistiría el ejercicio completo? En que yo tendría que darles estadísticas del catálogo y decirles, mira, en profesor hay tantas tuplas, en lecture hay tantas tuplas, en Aten hay tantas tuplas, en estudio hay tantas tuplas, la selección Sócrates tiene tanto por ciento de selectividad, para que ustedes sepan cuántas tuplas va a seleccionar ahí, cuánto es el tamaño de los atributos, y con esas estadísticas, entonces calcular cuántos megabytes o gigabytes se están procesando en esa consulta. ¿Okay? Pero bueno, eso es
en un curso de administración de base de datos que uno tiene que saber eso. ¿Ok? Uno tiene que llegar a ese nivel de detalle. Como administrador, pues uno saber, mira, esta consulta, no, mira, y ayudarse con los comandos, explain plan y otros comandos que tiene el manejador para uno ver, mira, esta consulta, uno podría ayudar al optimizador y decir, no, mira, esto es mejor hacerlo así que hacerlo así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que el optimizador está trabajando con heurísticas y estadísticas del catálogo del sistema, del catálogo de la base de datos. Pero el administrador, con el conocimiento del esquema y razonamiento de la base de datos, podría inclusive optimizar una consulta generada por el optimizador del manejador. ¿Okay? Pero bueno, estamos hablando ya de un nivel más allá, ¿no? Es decir, si alguno de ustedes en algún momento le toca trabajar como DBA, es decir, como administrador de base de datos, pues van a tener el conocimiento y las herramientas suficientes para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, en este punto, pues lo que nos interesa es llegar hasta aquí, o sea, saber en este punto que una consulta que me da en SQL, cómo construir el árbol canónico inicial, cómo transformarlo con las heurísticas y obtener un árbol optimizado. Y saber que ese árbol optimizado, el manejador se va a encargar de llevarlo a una implementación física, utilizando para ello los operadores físicos de cada operador que considere más conveniente de acuerdo con las estadísticas que estén guardadas en el sistema. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, bueno, lo que son las consultas con el árbol canónico inicial, también se puede dar el caso de que sea la más óptima, ¿no? O sea, ya plantear la consulta antes del árbol, ya de forma más optimizada. Sí, claro, claro, podrías. Es decir, ya con la experiencia, ustedes podrían plantear consultas que ya estén suficientemente optimizadas como para que cuando construya el árbol canónico inicial esté ya muy cerca haya que hacer pocas transformaciones, pues es muy cerca de lo que se espera como árbol optimizado. ¿Ok? Claro que sí. Todas las consultas se tienen que llevar desde el árbol canónico inicial al optimizado. Mira, como ejercicio académico, sí. ¿Ok? Como ejercicio académico, pues te dan una consulta, se parte un árbol canónico inicial y se lleva a optimizado. Desde un punto de vista práctico, desde el punto de vista práctico, todo depende del nivel en el que esté planteada la consulta, porque como bien acabas de mencionar, tu punto de partida podría ser una consulta que ya esté bastante optimizada y pues el árbol canónico inicial, ya sea, o sea, por ejemplo, puedes tener una consulta cuyo árbol canónico inicial ya sea este que estamos viendo aquí en esta lámina. ¿Ok? Entonces, ¿qué mejoras le vas a hacer? Ya. De repente alguna que otra cosa, ¿no? Bueno, aquí me di cuenta que puedo agregar un proyecto más que no había visto, qué sé yo. Eh, pero si ya tu punto de partida es un árbol canónico inicial bastante optimizado, pues es poco el trabajo que le quedaría al optimizador. Ok. Bueno, chicos, entonces, si no hay más preguntas, pues eso sería todo por la clase de hoy, este tema de optimización de consultas. Nos estaría quedando el tema de administración de transacciones, el cual, bueno, vamos a cubrir la clase de mañana en dos partes. ¿Ok? La clase de la mañana y pues cerramos en la clase de la noche.
Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo y su atención. Que pasen una feliz noche, que descansen y nos estamos escuchando mañana. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a todos. Gabriel, habla con Brígido para que suba el video, por favor. Gracias por la grabación, Gabriel. De nada, profe, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bye.